Muy buena tarde, el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy puntual que está absolutamente relacionado con lo que nos convoca en este módulo, que tiene que ver con las representaciones de lo afro en medios de comunicación, ¿no? En este caso de lo afrocolombiano, y cómo a partir de esas representaciones van a surgir conceptos centrales que vamos a tener en cuenta para elaborar y hacer un ejercicio práctico que es un taller a partir de un texto que está recomendado en esta misma sesión, que es el de representaciones, imaginarios y estereotipos de la cuestión afrocolombiana en prensa virtual, local y regional. Pero ese va a ser un artículo que les va a dar posibilidades de mirar desde lo conceptual y luego en términos de cómo se analizan artefactos, cómo se analizan las piezas y qué es lo que nosotros podemos ir viendo. Esto a partir de retomar también los elementos que ya hemos visto desde el primer encuentro, del segundo encuentro, y ya en este tercer encuentro ya tenemos algunas herramientas para analizar los productos que ustedes elijan. Ustedes eligen un programa radial, una novela, una película, una campaña publicitaria, un informe especial, una entrevista, un reportaje, y a este pues le hacen el análisis. Son productos que están relacionados con la cuestión afro, ¿no? Para ello, igual también hay un material y unos recursos para que ustedes miren donde hay algún capítulo del profesor Superó, hay también un análisis en video corto de YouTube de lo afroperuano en medios de comunicación, también hay otro análisis del racismo de televisión en Argentina. Entonces hay otro video también que es una presentación que hacen y se mira todos estos elementos de racismo con una emprendedora, modelo y artista colombiana que se llama Belki Arizala, y ahí está también el complemento, el video para mirar desde estos lugares cómo se mira el racismo, cómo se mira todos estos elementos. Entonces, trayendo a la discusión esto, tenemos que pensar inmediatamente en el concepto de discriminación, y el concepto de discriminación está absolutamente aferrado a todo lo que discutíamos de los diferentes racismos, ¿no? Y esta discriminación tiene que ver con las lecturas del afuera, ¿no? Las lecturas del afuera, cómo se discrimina al otro por variables de género, raza, clase, nación, grupos etarios, etcétera. Entonces, en una primera aproximación, la discriminación es un hecho social que se da a partir de una lectura errada de lo otro, ¿no? de la alteridad, de eso que no conocemos perfectamente, pero que tenemos algunos conocimientos básicos. Yo siempre les digo como conocimientos muy de los poros, muy epidérmicos, muy por encima. No hay profundidad de los mismos, y entonces yo discrimino porque o hay momentos en que discriminar es una moda, o yo discrimino porque en mi familia, que es mi espacio de formación primigenio, pues esto que era diferente a nosotros, no, como no lo entendemos, entonces mejor lo hacemos a un lado. Entonces ese es un basal muy importante dentro de este concepto de la discriminación, y es el desconocimiento, el no conocer, pues entonces yo lo hago a un lado, ¿no? Luego viene otro concepto, que es un concepto que es muy importante dentro de todos estos análisis, cuando uno hace análisis de artefactos comunicativos para analizar contenido, para hacer o incluso llegar a aparatos conceptuales tan importantes, pero ya más complejos, de análisis crítico del discurso. Hay un concepto central que es el prejuicio, y como su nombre lo indica, es ese juicio antes, ¿no? Entonces es el prejuicio como un proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona. Acá estamos hablando de las y los sujetos negros, ¿no? Entonces ese prejuicio es un concepto que se forma sobre alguien, ¿no? También se puede armar un prejuicio sobre una idea o un objeto de manera anticipada, ¿no? Que como yo lo puedo ver, como yo lo puedo analizar, ese prejuicio viene dado por una actividad mental que distorsiona la percepción de lo otro.
¿no? Por eso ese prejuicio no me da la oportunidad de profundizar en lo otro. Ya me quedo con lo que pienso, con lo que creo. Este es un ejercicio para entenderlo del prejuicio muy desde lo cognitivo, ¿no? Y eso ya se representa en mis acciones, se representa en el cotidiano. Otro concepto que me parece que es muy importante, que es un concepto central y que es un concepto histórico, que es el concepto de estereotipo. Que el estereotipo nos permite, en los análisis de medios y demás, ver cómo se enuncia, ver cómo se nombra lo otro, ¿no? Y esto es muy interesante porque el estereotipo puede ser un estereotipo que nosotros no lo hayamos formado de manera propia, sino heredado, ¿no? El estereotipo puede ser histórico porque simple y sencillamente se estereotipó y se ubicó en ese lugar a un grupo social, a un conglomerado, a un contingente, etcétera. Esto del estereotipo nos permite a nosotros leer, especialmente en medios de comunicación, cómo a partir de la elaboración de las noticias, de los informes, casi siempre hay un informe acompañado de una imagen y sabemos que en términos del audiovisual esa importancia de la imagen. Entonces nosotros estamos viendo una noticia, un informe, un reportaje, una entrevista, ¿no? Una crónica sobre determinado grupo social y casi siempre se alude a esas imágenes estereotipadas. Entonces, un ejemplo que es uno de los más aversivos en el caso, por ejemplo, colombiano, tiene que ver con Chocó. Cuando nosotros vemos informes sobre Chocó, ¿cuáles son las imágenes que apoyan esos informes, no? ¿Cuáles son esas imágenes estereotipadas que se van a dar ahí? Entonces, eso nos lleva a pensar ya en términos más teóricos, ¿no? Más que nos puedan servir y que nos puedan prestar para el análisis. ¿Qué son esos estereotipos? Tanto podemos hablar nosotros de estereotipos, de clases de estereotipos y los podemos ubicar como en estereotipos generales, esos estereotipos internacionales. Cada que van a hablar de Asia, entonces una imagen estereotipada. Cada que van a hablar de África, imagen estereotipada, ¿no? Pero no solo podemos pensar en esto, ¿no? Podemos pensar también el estereotipo cuando van a hablar de la población estadounidense, cuando se va a hablar de un europeo, cuando se va a hablar de un latino, cuál es esa imagen estereotipada que se muestra, que se lleva. Y esto nos pone a pensar cómo va a haber unos estereotipos generales, pero también podemos hablar de unos estereotipos nacionales y unos estereotipos locales. Y especialmente en Colombia, que tenemos un país de regiones y que en algunas oportunidades esas regiones no dialogan, nosotros podemos llegar a reconocer eso, ¿no? Un estereotipo nacional es como pueden representar al colombiano con el sombrero volteado, ¿no? Con el bolso arhuaco, con la música de Shakira, con la música de Juanes, ahí hay un estereotipo, pero nunca se va a explorar ni se va a ir mucho más allá, ¿no? Entonces el problema del estereotipo es que se convierte también en esa figura que me gusta tanto, que es la bolsa de gatos, donde metemos todo. Ah, no, es que los colombianos son así, los colombianos solo bailan cumbia, los colombianos solo escuchan vallenato. Ahí hay un estereotipo porque son esos estereotipos nacionales que van a marcar, ¿no? Que van a tratar de querer decir lo que son los otros, pero que no los terminan diciendo, terminan repitiendo los discursos que otros han repetido, por eso pueden ser heredados los estereotipos. Y hay unos estereotipos ya en términos locales que tienen que ver con esas representaciones locales de lo otro, ¿no? Cuando yo hablaba de las regiones, en Colombia, por ejemplo, lo bayuno, lo moreno, lo sanandresano, lo raizal, lo palenquero,
etcétera, etcétera. Por ahí puede jugar de manera central esto del estereotipo. Y el estereotipo es un discurso fácil al que se echa mano de lo que hay y no se profundiza. Ese es el problema del estereotipo, ¿no? Que el estereotipo nos permite salir del paso rápidamente para enunciar, para discurrir sobre la otra o el otro, las otras, los otros, y no profundizar sobre los mismos. Por eso los estereotipos se pueden representar a partir de la imagen, ¿no? Del lenguaje hablado, de la música, de la danza, de los ritos, de las religiones populares. Cuando nosotros hablamos en el primer encuentro, y yo les presentaba un poco esto de los orishas y toda esta cuestión, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las películas de Hollywood cómo se representa la santería. Ahí hay un estereotipo absolutamente marcado de carácter religioso popular, ¿no? Entre otras muchas actividades, el estereotipo permea los espacios. Por eso yo hablo de estereotipos generales, de estereotipos nacionales y de estereotipos locales. En el caso de Colombia, estereotipos regionales, ¿no? Y tanto se representan en el vestir, en el comer, en las actividades productivas y sobre todo en las recreativas. Los estereotipos van adquiriendo cierta especificidad. Por eso esas escalas de las que yo hablo en el estereotipo y concentran lo que debería ser, como un determinado ser, ¿no? Conformando a través de diferentes referencias, se va armando ese estereotipo, cómo tendría que ser, pero muchas veces el estereotipo, ese deber ser no es desde el adentro, ese deber ser es desde el afuera, y cuando yo hablo desde el adentro es que si arman un estereotipo sobre mí, por mi pertenencia étnica, por mi autorreconocimiento, por mi lugar de enunciación, ese estereotipo que armaron no lo armé yo, lo armaron desde el afuera, ¿no? Y puede ser histórico ese armado de ese estereotipo. La importancia de los estereotipos es poderlo reconocer, ¿no? Es ver cómo esas características, cómo se van conformando los estereotipos y cómo el estereotipo mismo puede tener unas capas discursivas, son capas de informaciones espurias, de informaciones no concretas, no verídicas, etcétera, etcétera. Entonces esto me parece que son tres elementos que son muy importantes, que nos permiten a nosotros pensar estos análisis, que nos permiten a nosotros pensar todo esto de la cuestión de cómo se representa lo afro en medios de comunicación, no perdiendo de vista la discriminación, el prejuicio y el estereotipo. Bueno, por último, continuando con estos datos que veníamos pensando, cuando empezamos a hablar de lo afroamericano, de lo afro-latinoamericano, y luego vamos a ver cómo esa raíz de lo afro se va a instalar también para pensar lo afroantioqueño, lo afrobogotano, lo afrobayuno, ¿no? Lo afrocolombiano, lo afrouruguayo, lo afrobrasileño, afroperuano, afrovenezolano, etcétera. Esto tiene que ver con un origen, esto tiene que ver con un momento clave en que se empieza a trabajar en una lucha desde lo discursivo para bajarle esa densidad al concepto negro, ¿no? Negro, niga, despectivos, ¿no? Fueron mucho tiempo a partir de ese mismo concepto heredado de raza, de esa construcción maquiavélica de la raza, el negro, la negra, denominar desde esa manera directa, era muy peyorativo porque históricamente se cargó de manera negativa. En el año del 2001 en Durban, en Sudáfrica, se van a reunir en la reunión mundial, ¿no? Líderes y lideresas negras y negros del mundo, y allí, además de sacar un documento muy extenso y un documento muy importante, uno de los acápites de ese documento va a hablar de esta raíz, de la raíz de lo afro, y van a llegar a un acuerdo como si van a mirar estratégicamente, discursivamente, si utilizando esa raíz afro para denominar a la comunidad negra, eso serviría para bajar un poco esa densidad negativa, peyorativa, estereotipada del concepto de lo negro.
Pues bueno, hoy día, estamos hablando del 2001, 2010, 2020, 2 décadas, cuando uno entra a hacer un poco de evaluación, hoy día el concepto negro está revalorizado, está resignificado. Y esa raíz de lo afro, alguna gente no se identifica con la misma. A mí no me diga afro que yo soy negro. Bueno, a mí no me diga negro, no me diga afro, a mí dígame palenquero, a mí no me diga palenquero, no me diga negro, no me diga afro, dígame moreno. A mí no me llame como en Paisolandia, como yo le llamo. En Antioquia se utiliza mucho el negrito, ¿no? El despectivo negrito. No, no me llame negrito, yo soy negro. Entonces, por eso, siempre que nosotros entremos a hacer análisis de actores sociales, a hacer análisis de medios, análisis de contenidos, siempre pensemos desde el lugar de la enunciación del actor social, ¿no? Siempre mirando cómo se enuncia el actor desde su lugar, cómo le gusta ser nombrado, cómo le gusta ser llamado. Nosotras, nosotros todos tenemos un lugar de enunciación, tenemos un nombre, tenemos un apellido, eso tiene que ver con procesos identitarios también, entonces es siempre respetar como esos lugares de enunciación, desde donde se enuncia él y la otra. Así que por eso Durban se va a convertir en un espacio tan importante y van a tomar la decisión que a nivel mundial se va a denominar ese gran concepto de afrodescendencia, ¿no? Entonces esa cuestión de lo afro va a tomar una prevalencia muy importante en los discursos, en las maneras del nombrar, y hoy día podemos ver cómo se pueden, en algunos momentos se usa de manera indistinta, pero ya sabemos lo que está significando. Pero ya cuando trabajamos directamente con actores sociales, sí es absolutamente pertinente desde qué lugar se enuncia usted, desde dónde y de qué maneras también, ¿no? Bueno, yo creo que por aquí seguimos en esta conversa. Feliz día para todas y para todos.